Soy de la escuela David Alfaro Siqueiros de la materia de filosóficas con la maestra Lady María López Güemes. Soy la alumna Aslin Guadalupe Medina Bastarrachea del segundo C del bloque 2 y el proyecto se entrega el 1 de mayo del 2021. Yo voy a hablar acerca de cómo debe coexistir la razón y la fe según San Agustín y Santo Tomás. La razón y la fe son dos elementos que San Agustín vincula de manera inesperable, que existe la razón y la fe en la fe y la razón, ambas lo mismo que el conocimiento. Tiene un camino con un mismo destino. Dios, según el sabio, este camino pasa directamente por el interior del ser humano, su propia alma. La fe es la clave en el pensamiento converso de la filosofía agustiniana, a la que la fe que no requiere justificación externa para explicarse en el fundamento de la razón, tal y como en Confesiones fue la inspiración divina a la que condujo a él mismo a la fe, y a esta la que puso fin a lo largo de los años de dudas y búsqueda infructuosa de la verdad. Para Santo Tomás no hay conflicto entre razón y fe, sino armonía. Esta armonía se muestra en el hecho de que hay verdades que son a la vez razón y fe. Por ejemplo, la inmortalidad del alma, la existencia de Dios, es decir, razón y fe son dos caminos para llegar a la misma verdad. Supongamos que hay contradicción entre fe y razón. En este caso, según Santo Tomás, podemos estar seguros que la fe siempre tiene la verdad y que es el filósofo que usa la razón el que se ha equivocado en sus argumentos. De hecho, nos hemos confundido nosotros personalmente, hemos creído que la razón humana decía no a, pero evidentemente puede haberlo dicho, porque la razón humana como tal no se equivoca. Por otro lado, la revelación tampoco debe ser A. Por eso dice que la fe colabora con la razón en buscar la verdad, y la fe es una norma o criterio extrínseco para la razón, pero la razón también ayuda a la fe, porque ayuda a ordenar normalmente las afirmaciones de la fe en la teología. La existencia de contenidos comunes a la fe. Racionalmente, las afirmaciones de la fe en la teología, la existencia de contenidos comunes a la fe y la razón, permite que el filósofo llegue a establecer argumentos relacionales sobre Dios, el hombre, la ética, que los argumentos coincidan con lo que afirma la fe y la moral cristiana. ¿Cuál es el fin de la vida humana? En cuanto a la muerte como el final de la vida humana, si bien existe consenso sobre que el fallecimiento ocurre cuando el sujeto deja de respirar y ya no puede mantener homeostasis, hay quienes creen que existe una vida posterior que se vincula a lo espiritual.
no al cuerpo físico. También es importante destacar que en la vida humana entran en juego diversos factores que no están presentes en la vida del resto de los seres humanos. El ser humano, a diferencia de los animales, es consciente de sí mismo y su condición de mortal. Además, orienta tus acciones de acuerdo a la moral sin actuar solo por instinto. Además de todo lo expuesto, nos podemos pasar por alto que sobre la vida humana no únicamente se habla en el planeta Tierra, sino que también existen numerosas teorías y dudas acerca de si sería posible o no en otros planetas, como por ejemplo Marte, pero del mismo modo, otro debate en si existe ya vida humana o extraterrestre, sin que nosotros seamos conscientes de ello. Con respecto a si sería viable que el ser humano viviera el momento que haya llegado hasta nuestras manos, indican que por el momento ninguna persona podría aguantar más de 20 segundos en ese planeta. Si no es que con traje especial no sobreviviría, perdería el sentido por la presión atmosférica, que es realmente baja. El empirismo. Se conoce como empirismo a un movimiento filosófico que confía en las experiencias humanas como las únicas responsables por la formación de ideas, conceptos que existen en el mundo. El empirismo es una doctrina filosófica epistemológica que alude a todos los conocimientos que poseen o que adquiere el hombre. Es producto de la experiencia, bien sea interna o externa. Por ello es visto que como consecuencia de los sentidos. El racionalismo. Se entiende por racionalismo la doctrina filosófica que sostiene la supremacia de la razón sobre la experiencia. El racionalismo es la absolutización de la razón. La tesis del racionalismo se caracteriza por lo real y por los conceptos que existen mentales a la explicación de la ciencia en términos lógicos. El idealismo alemán. El idealismo alemán es una escuela filosófica que se desarrolla en Alemania. El idealismo alemán distingue en el fenómeno es el objeto que tanto que es conocido el númeno. Es el objeto tal como sería en sí mismo. El nihilismo. Para el nihilismo se entiende como el proceso histórico de desvalorización de los valores considerados como supremos acontecimientos que se basan en los hechos anunciados por de la muerte de Dios. Esto significa que el fin del mundo suprasensible considera como verdadero desde donde provenían los ideales que sustentaban las creencias y acciones del hombre. Estos hechos se producen fundamentalmente porque el mundo suprasensible llega a ser impracticable en el mundo sensible, por lo que el hombre comienza a padecer la falta de metas, fundamentos, objetos para superar esto. Plantea la necesidad de establecer una nueva instancia valórica que se fundamenta en este mismo y no en algo que esté más allá, para lo cual debe establecer un total de trasvaloración de los valores ya existentes orientada por el principio de la voluntad del poder. San Agustín de Hipona escribió más de
232 libros, siendo los más destacados Confesiones y la ciudad de Dios. Sus ideas y escritos fueron importantes para la dominancia del cristianismo. Tras la caída del Imperio Romano, a menudo se le considera como el padre de la teología ortodoxa, el más grande de los 4 padres de la Iglesia latina, Santo Tomás de Aquino. La principal aportación filosófica de Tomás de Aquino es su metafísica, del ser como fundamento de la realidad. Junto a esto, Tomás destaca por su ética de las virtudes y por su enciclopédico desarrollo de la filosofía aristotélica y neoplatónica. René Descartes. Entre las aportaciones de Descartes destaca sus aportaciones a la geometría analítica y el puente entre la álgebra y la geometría, utilizando en el descubrimiento del cálculo infinitesimal. El filósofo es también padre de la geometría por muchos de sus aportes. Están unidos a las matemáticas como hemos establecido. Joel Lecker. El primer tratado de gobierno. Los ensayos sobre el gobierno civil. Los ensayos sobre la ley de la naturaleza. El ensayo sobre la tolerancia. La carta de la ética en general. El compendio del ensayo sobre el entendimiento humano. Immanuel Kant. Kant etiquetó el conjunto de sus producciones filosóficas como idealismo trascendental. Lo esencial de estos que el conocimiento humano solo puede referirse a los fenómenos o a los números. Es acto personal. Defiende que la mi experiencia de conocer el objeto incluye sobre ese objeto. Friedrich Hegel. Nacido el 27 de agosto de 1770 en Stuttgart, Georgia, considerado el último de los grandes metafísicos, introdujo un sistema para mantener la historia de la filosofía en el mundo, mismo llamado dialéctica. Para él, todo lo que es real también racional, todo lo que es racional es real. Friedrich Nietzsche. Además de filósofo, también es escritor, músico, filólogo. Una de sus principales aportaciones fue construcción de los conceptos de la cultura, religión, filosofía occidental en su intento de cambiar su rumbo que consideraba equivocado. La importancia de la filosofía mexicana en nuestra cultura. La filosofía no es para una élite complacida en su torre de marfil. La filosofía es un beneficio público que debe ser enseñado a los niños y adolescentes y a los adultos. En las universidades, en espacios públicos y en el ámbito privado, la filosofía, como hemos escrito, tiene los instrumentos idóneos para formar a un ciudadano preparado, organizado mentalmente. La filosofía contribuye al conocimiento de los grandes problemas de la humanidad. La filosofía contribuye a construir lo que nos falta en México, una auténtica democracia, debido a que fomenta el diálogo racional y la constitución de la ciudadanía. Agrega que una filosofía diurna, es decir, consciente del mundo que vivamos, orienta a los individuos que la existencia hoy padecemos de enormes crisis de valores y la enseñanza de la filosofía todavía es mejor. Construya la construcción de la institución del futuro.